tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, Todo Autos TV en el Día de la Mamá, en el día especial, muy feliz día para todas las madres, aquellos que lamentablemente no la tienen en vida, seguramente el recuerdo enorme en un día tan, pero tan particular, los que tenemos la suerte a disfrutarla, la vieja querida, como se dice habitualmente. Bueno, aquí estamos para hablar de fierros, de autos y preguntas que usted se hace. No tengo ninguna duda, uno que está en el rubro desde hace muchísimos años, yo soy repuestero, además de poner la caripela acá, hace 28 años que estoy detrás de un mostrador y normalmente estas preguntas la gente se las hace en la casa por usar su automóvil. ¿Cuándo un auto levanta temperatura? ¿Qué significa que un motor golpee? Hay luces y por allí usted no tiene ni idea de qué son las luces. ¿Va a comprar un auto usado? ¿Se da cuenta cuando ventea el mismo? Bueno, esta y mil preguntas más se las contesta ya el amigo Daniel Casalini. Rodar o morir. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tratar de responder y aclarar algunas dudas que ha mandado la gente. Un automóvil levanta temperatura por varias causas. Puede tener rota la bomba de agua, puede faltarle líquido refrigerante, tener roto el radiador, quemada la junta de la tapa de cilindros o trabado el termostato. Son muchas las causas. Cuando el motor está caliente hay que pararlo inmediatamente. Yo le recomendaría que no se arriesgue a destapar el radiador o el recipiente de refrigerante porque corre riesgo de que sufra quemaduras. Habría que esperar por lo menos media hora y pasado ese tiempo de a poquito ver si se puede sacar el tapón y si hay mucha compresión en el interior porque es muy peligroso hacerlo. Nunca echarle agua fría directamente y no dejarlo en marcha si el auto está con temperatura. Hay que parar. Bueno, cuando se quema la junta de tapa de cilindro pueden pasar varias cosas. Que pase agua al aceite, que pase aceite al agua, que pase compresión al circuito refrigerante, que se meta agua en el cilindro. Muchas cosas. Sí, normalmente lo primero que sucede es compresión en el circuito de agua. Ese aire en el circuito refrigerante normalmente provoca distintos problemas. Puede llegar a hacer un bolsón de aire que se aloje en la bomba de agua y la bomba de agua no trabaja y el agua no circula por el motor. Puede tocar el bulbo de temperatura y la temperatura que nos marca el instrumento no es la real porque el instrumento mide temperatura de agua, no de aire. Entonces no nos da una lectura correcta. Puede llegar a dejar cerrado el termostato porque el termostato también sensa temperatura de agua para abrirse y no temperatura de aire, así que se queda el termostato cerrado. Un montón de causas. Básicamente la gente se da cuenta porque las mangueras se ponen duras. Las mangueras de refrigeración toman una consistencia que no es la habitual y la gente se da cuenta que tiene quemada la junta de la tapa de cilindro. Cuando un motor ventea, bueno, cuando el aro pierde su capacidad de sello en el cilindro, pasan dos cosas. Pasa aceite a la cámara de combustión, que es el consumo de aceite, el humo, las emisiones contaminantes. Y para el otro lado pasa compresión para el lado del cárter. Cuando eso es excesivo, es ese venteo al que me hace referencia. Todos los motores ventean un poco. Hay que tener en cuenta que dos pistones que bajan en un 4 cilindros mueven un volumen de aire que tiene que ir a ocupar en los cilindros los dos pistones que subieron. O sea que un poco de venteo siempre hay. Si es excesivo, sí tenemos problemas. El venteo levanta la temperatura del aceite. El aceite pasado de temperatura no cumple bien su función. Por el otro lado, los motores tienen actualmente casi todos árbol de leva a la cabeza, o sea que hay una cantidad importante de aceite que sube a trabajar en los árboles de leva y cuando el venteo es importante y estamos haciendo funcionar ese motor a muchas revoluciones durante un tiempo prolongado, todo ese gaseo que pasa para el cárter no deja que el aceite de la tapa de cilindros baje.
entonces termina quedándose en seco la bomba de aceite. El motor se funde como si le faltara aceite. Y bueno, la gente, nosotros revisamos el cigüeñal, vemos la rotura y le decimos que faltó aceite, y la gente, claro, refiere que no, que aceite tenía, claro, porque cuando paran el vehículo, ese aceite baja y uno lo vuelve a medir en la varilla, pero cuando estaba en funcionamiento el aceite no estaba y la bomba queda en seco. Yo diría que para comprar un motor usado hay que visitarlo con nuestro mecánico de confianza. Me parece que es el que va a tener las herramientas para poder decirnos si ese venteo es excesivo y si ese auto está en condiciones de ser comprado. El refrigerante se cambia por tiempo, no por kilometraje. Creo que lo habitual es una vez al año. Es importante agregar que el refrigerante tiene que ser el mismo que el fabricante indicó. Hay refrigerantes de modelos más nuevos que uno, como es más moderno, el vehículo piensa que el refrigerante va a ser mejor y no es así. A cada vehículo hay que colocarle el refrigerante que el fabricante indicó. Bueno, las capacidades de un aceite mineral y de un aceite sintético son distintas. Básicamente de transferencia térmica, o sea, tiene más capacidad para robarle temperatura a los materiales, al fierro, el aceite sintético, pero tiene muchas otras capacidades. Son aceites distintos para distintos tipos de motores. No, el auto tiene que tener el aceite que el fabricante indica que tiene que tener. No es, por ser mejor el aceite, que de hecho lo es, no es mejor para un auto que de fábrica vino con otro aceite. El auto que viene con aceite mineral y está indicado así, tiene todas las luces y tiene todo para el aceite que el fabricante indicó. Sí, antiguamente estaba la creencia de que cuando sumábamos compresión, porque el auto lo había perdido por desgaste, después se fundía el cigüeñal. Hoy no es tan así, hoy no se gastan al mismo tiempo los cilindros que el cigüeñal. Los aceites han mejorado muchísimo y estamos viendo que hay motores que tienen una, dos rectificadas, después se vuelven a encamisar, y los cigüeñales no hay que rectificarlos, siguen estando en medida, siguen estando bien, cambiando los cojinetes y puliéndolos, siguen estando en condiciones de uso. Hay un cuadrito que nos explica en una coordenada cuáles son las capacidades de sello de los aros con respecto al desgaste que el cilindro tenga. Esto estamos hablando de una generación anterior de motores que tenían la capacidad, la posibilidad de hacer un cambio de aro. Cuanto más se gasta el cilindro, el aro que se indica es un aro más blando para que tenga posibilidades de sello, para que se desgaste y se asiente en ese cilindro. En los motores modernos, que los aros son finitos y ya no tienen lugar para expansor, no se puede hacer cambio de aro. Pero bueno, hay un cuadrito que nos indica, según el desgaste que tenga ese cilindro, cuál es el aro que está recomendado. Mi opinión es que no, y esto va a ser controversial, porque cada uno va a hablar de sus experiencias, y lógicamente la experiencia de una persona que dice que ha hecho un aditivo y el motor le anda perfectamente, claro, no se puede saber cómo hubiera andado ese motor si no hubiera tenido el aditivo. Habría que tener dos motores en la misma situación de trabajo, uno con y otro sin aditivo. Pero a lo que voy es que el aditivo que el aceite necesita lo tiene incorporado el aceite, y el aceite es un producto conformado, y los aditivos están incorporados en la cadena de hidrocarburos como parte de ese aceite. A mí me parece que agregar algo y suponer que se va a incorporar en la cadena, no es así. El disulfuro de molibdeno, que normalmente es el lubricante sólido que se le agrega, está en el aceite, y creo que en la medida en que lo necesita. Bueno, no son todos los tableros iguales, pero vas a tener luces amarillas y vas a tener luces rojas. Cuando se prenda una luz roja, atención, ahí tenemos un problema ya declarado. Pero bueno, habría que tratar siempre de estar atento a la temperatura. Básicamente, la presión de aceite ya no se mide en los tableros de los autos nuevos. También había
toda una historia con la presión de aceite que hacía que la gente viviera mirando ese instrumento, y realmente no es tan importante, así que autos de altísima gama con sensores de estacionamiento, de luz, de lluvia y todo, no tienen un instrumento de presión de aceite para que la gente no le dé una importancia que realmente no tiene. Bueno, el motor funciona igual. Son los dos motores de combustión interna, varía el combustible. Hay que tener algunas consideraciones. Básicamente, la velocidad de encendido. La nafta prende a 24 metros por segundo. El gas tiene una combustión más lenta, prende a 16 metros por segundo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos el distribuidor, en el caso de un vehículo que lo tenga, puesto con un punto que esté de acuerdo para el combustible para nafta a 24 metros por segundo, y lo pasamos a gas y no variamos ese encendido, va a pasar que como se combustiona más lentamente, cuando se inicia la carrera de escape, se abre la válvula de escape, no van a salir gases apagados, sino van a salir gases encendidos que todavía no se pudieron apagar porque se estuvieron prendiendo más despacio, a 16 metros por segundo. Todo ese fuego que sale por la válvula de escape abierta, eso nos complica porque todo lo que se genere de temperatura fuera de la cámara de combustión no tiene posibilidades de transferencia térmica. Todo eso nosotros no lo podemos pasar al líquido refrigerante y no lo podemos evacuar. Es temperatura que se va sumando. Y si tenemos en cuenta que un motor a 3000 vueltas hace accionar la válvula 20 veces por segundo, y si nosotros le estamos echando fuego y dándole esas solicitudes, seguramente ese asiento se va a vencer, se va a terminar quemando y la gente le echa la culpa al gas. Y en realidad no, habría que tener un montón de cosas en cuenta. El punto por un lado, la cantidad de combustible por el otro, porque ese es otro tema. Cuando cada molécula de oxígeno que se asocia con una de gas se va a combustionar. Pero si hay exceso de gas, si el motor está rico, si tiene más gas que oxígeno, pasa que en la carrera de escape aparece el oxígeno que no había y se enciende esta mezcla también del lado de atrás de la válvula de escape y vuelve a pasar lo mismo. Se nos quema el asiento de la válvula de escape, que es lo que hay que tener en cuenta. Que tenga la luz que tiene que tener, porque lógicamente la válvula se enfría en ese periodo que está apoyada. Entonces hay que sumarle un poco de luz a la válvula de escape, que tenga el punto que tiene que tener y que la cantidad de aire y de gas sea la correcta. Teniendo eso en cuenta, tenemos un buen pronóstico para el motor gas. Bueno, el fabricante indica que cada una cierta cantidad de kilómetros hay que cambiar el aceite, hay que cambiar el refrigerante, hay que cambiar las correas. El secreto está en el mantenimiento preventivo. Usted recuerde siempre que es mejor visitar al mecánico para que haga lo que el vehículo necesita antes de romperse, que visitarlo con el motor roto, donde bueno, hay que intervenir el motor y hay que ver lo que pasó. Seguramente se podría haber evitado con más mantenimiento preventivo. Nosotros estadísticamente tenemos muchos más motores para reparar por falta de mantenimiento que por rotura de uso, de desgaste en realidad. El motor habitualmente se rompe porque el usuario no es lo cuidadoso que debería ser. Cuando un motor golpea, pueden ser muchas los golpes de un motor. Normalmente la gente piensa que o son los pistones los que golpean, mucha gente dice el perno de pistón, cosa que es realmente un mito, el perno de motor no golpea. O el cigüeñal. ¿Cómo nos damos cuenta? Si el motor en frío golpea más que de caliente, normalmente son los pistones. ¿Por qué? Porque el pistón es de aluminio y en la medida que el motor va tomando temperatura, el aluminio dilata, esa luz excesiva se va atenuando y el motor va dejando de golpear. Si lo que golpea es el cigüeñal, va a ser al revés. De frío se va a escuchar menos porque el aceite está más denso, más pesado y en parte va a suplir el exceso de luz de cigüeñal. En la medida en que va calentando, el aceite se licúa y el golpe de biela se siente más.
Un motor con muchos kilómetros no necesariamente significa un motor demasiado gastado. Hay que ver cómo los hizo a los kilómetros. Nosotros estamos viendo motores de remises o de taxis que llegan a kilometrajes altísimos, 400, 500, 600 mil kilómetros. Pero ¿qué pasa? El motor se gasta menos si está funcionando continuamente. Por ahí es un vehículo que anduvo pocos kilómetros, pero que siempre hizo tramos cortos, que nunca entró en temperatura, que no trabajó en las condiciones óptimas de trabajo, y entonces tiene un desgaste prematuro. También tiene que ver el mantenimiento que le hizo el usuario, porque por ahí, como no llegaba al kilometraje, no le cambiaba el aceite, y el aceite hay que cambiarlo por kilometraje o por tiempo. Entonces por ahí el vehículo estaba andando con un aceite fuera de régimen. También es cierto que si el motor tiene un montón de kilómetros, realmente muchos kilómetros, todo el vehículo los tiene, entonces hay que mirarlo todo. Yo le recomendaría que visite a su mecánico y le pida que lo acompañe, porque el consejo de cómo está ese motor, de cómo está ese vehículo, me parece que la persona que está capacitada es su mecánico de confianza. Bueno, yo estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Y Javier, un abrazo y hasta el próximo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la máquina. Es una máquina bastante nueva. Tiene toda una gestión, un tablero electrónico que podemos variar la velocidad de giro, la velocidad de avance, el recorrido de avance. Te deja hacer muchas cosas aparte de cilindros y rectificar la superficie. Y bueno, hay muchas herramientas que necesitan una velocidad de corte especial. Así que con esta máquina podemos optimizar esa velocidad de corte, porque podemos variar las revoluciones de giro de a una vuelta. Le buscamos bien la optimización de la herramienta. Bueno, y ahí tenemos la superficie terminada. En este caso, como habíamos dicho, los cilindros no tienen desgaste, así que no se van a rectificar. Ahora pasamos a la parte de bruñido de este mismo motor, así vemos cómo quedan los cilindros. La última parte que visité se le pasó boro. Sí, se le pasó una herramienta que es una pastilla de boro para darle mejor terminación. Porque con las juntas que se utilizan hoy en día no son juntas blandas como antes. Así que la superficie tiene que estar bien derecha y con una terminación muy fina, para que las juntas duras, ya sea de amianto, que son igual duras, o chapa, no tengan riesgo de pasaje de compresión. Bueno, acá iniciamos el proceso de bruñido. Es darle la terminación al cilindro para que se asiente el nuevo aro. En esta máquina le podemos, según el diámetro y también las exigencias del motor, variar el cruce del bruñido. El bruñido, después lo vamos a ver bien la terminación. Es el acabado, en vez de que sea circular, que nos deja la máquina de rectificado del cilindro, tiene que ser una elipse para que, como dije anteriormente, se asiente el aro y se lubrique también. ¿Este es el último proceso, digamos, Darío? En cuanto a cilindro respecta, sí, es el último proceso que se hace. Una vez terminado lo que es el bruñido, ya bueno, queda prácticamente... Ya, sí, el bloc no tiene ninguna otra intervención que hacer, ya se lava, se presenta el cigüeñal, que esté todo bien, y bueno, en el caso de los motores diésel hay que tomarle, ya lo vamos a ver más adelante, tomar la saliente del pistón para determinar el espacio nocivo
y determinar la junta que se va a utilizar. El bruñido va variando de acuerdo con las necesidades que tengamos. Sí, de acuerdo a las necesidades del motor. Va variando ese ángulo que dijimos, de acuerdo ya sea un motor de alto régimen de vueltas o un motor de pocas vueltas. Bueno, Javier, ya terminando con el proceso de bruñido, mostramos el bruñidor. Tiene 6 pastillas de diamante y 2 guías de tungsteno, que es lo que nos deja perfectamente cilíndrico el cilindro, valga la redundancia. Ahí vemos el producto terminado. Ahora el próximo proceso, como habíamos dicho, es el lavado final, y controlamos siempre la exactitud, controlamos siempre la medida de los cilindros para asegurarnos que el trabajo haya quedado bien, porque bueno, como habíamos dicho, es el último proceso y ya se va al lavado y al armado. Vamos a hablar a propósito de taller de Corcel. Todos los talleres visitan la calle Beruti al 1000. Allí está Casalini Rectificaciones. Él nos explica cómo trabaja una tapa de cilindro, porque usted tiene idea que el motor está compuesto de block, tapa de cilindro, pistones, pernos, aros, pero la tapa de cilindro, ¿cuál es la función? ¿Qué significa un asiento de válvula? ¿Cómo se trabaja sobre la misma tapa de cilindro? Vamos, Daniel. Bueno, mi nombre es Daniel Casalini, vamos a desarrollar lo básico de tapas de cilindros y bueno, primero quiero saludar a Javier y felicitarlo por la mudanza y la nueva casa. La tapa de cilindros es el lugar de solicitudes extremas dentro del motor, están las temperaturas máximas y además cuando va a faltar líquido refrigerante, en el primer lugar que va a faltar justamente es en la tapa de cilindros, por ser la tapa el lugar más alto del motor. Otro agravante que tenemos es que los elementos que tenemos para medir temperatura de motor en realidad miden temperatura del líquido refrigerante en caso de que haya el líquido refrigerante. Cuando por alguna causa nos está faltando en el motor, el reloj normalmente no lo acusa porque no tiene líquido para medir justamente. Dentro de lo que podemos ver de tapas de cilindro ha habido grandes cambios. Probablemente el lugar de mayores cambios cuando la tecnología empieza a desarrollarse es en la tapa de cilindro. Antiguamente las tapas eran chatas, no tenían las válvulas estaban en el block, eran motores con válvulas laterales, así se llamaba, y todavía vemos algún ICA en la calle con ese sistema de válvulas. Después las válvulas empezaron a estar en las tapas de cilindro, inicialmente con un desarrollo de 2 válvulas por cilindro, como en el caso de esta tapa que es de un FIRE, y después ya 4 válvulas de cilindro, motores de más desarrollo. Inicialmente los motores tenían 2 válvulas por cilindro, la válvula de admisión y la de escape más chica, dada la configuración donde tienen que estar puestos, la cámara de combustión es redonda, estamos limitados por el diámetro de las válvulas, no podemos poner válvulas más grandes porque se tocarían. En los motores más modernos, 4 válvulas por cilindro nos solucionan, podemos meter mucha más área valvular dentro de la misma cámara de combustión. Al tener válvulas más chicas tenemos varios beneficios. La válvula es más chica, tiene menos masa, al tener menos masa golpea y castiga menos al asiento cuando se cierra, necesitamos menos resorte para que la válvula cierre, ese resorte de menor tensión es beneficioso porque no castiga tampoco al árbol de levas, o sea, son todos beneficios y después de determinado número de revoluciones el rendimiento del motor es muy superior. Otro de los enemigos de la tapa de cilindros es el refrigerante cuando es agua en lugar de refrigerante y el óxido empieza a horadar y a comerse los conductos. Acá justamente tenemos una tapa que preparamos para explicarles. Esta es una tapa como vino comida por el agua. Todos esos conductos están deformados, el óxido ya entra dentro de la cámara de combustión. Este brillo
es el sello de la junta. Como ustedes ven, esto pasó del brillo para dentro del cilindro y lógicamente la compresión se está pasando al agua. En el segundo cilindro ya comimos la parte de acá porque empezamos a soldar desde aluminio firme, desde aluminio sano. Acá la tapa ya está rellenada, este es el aporte de aluminio en atmósfera de argón. Y acá, bueno, así es como originalmente eran los conductos de agua y así es como vuelven a quedar después de reparado. Dijimos que la tapa de cilindro tenía solicitudes extremas y por eso es lo que más se rompe dentro del motor. Hoy estamos viendo una relación de 4 tapas rotas por cada motor que se rompe. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado quemar la junta de la tapa de cilindros? Cuando hay temperatura, esta superficie se tuerce. Y bueno, esta máquina justamente es la encargada de volver a darle la cara plana. Estamos rectificando la superficie con una máquina, con una herramienta que se llama policristalínico diamantado, que es la que logra que la terminación sea espejo, que es lo que se requiere para las juntas modernas, que son juntas muy duras, juntas de lámina. Bueno, cambiamos de sección, estamos rectificando asientos de válvula. La forma del asiento de válvula es muy importante. La forma se la da esta herramienta, esta pastilla, que acá tiene 3 ángulos en este caso, en otros casos 5 ángulos en la mayoría de las multivalvulares. A veces un redondo que hace de venturi para que se acelere el paso del aire. Es muy importante mantener la forma del asiento para que el rendimiento de la tapa de cilindro sea el mismo que tuvo en fábrica, para que la tapa fluje igual. Otra cosa importante es la profundidad de la válvula con respecto al plano. Los motores diésel, esto va a hacer que la compresión de los 4 cilindros sea la misma. Y también es muy importante respetar la altura de la precámara, ya que la junta tiene un sello que pasa sobre la precámara y es muy importante que la altura de esa precámara con respecto al plano sea la indicada para que la junta no se queme. Esta es una tapa de polo que ya tiene rectificado los asientos, la 1900 diésel. Esta es una tapa de un F8Q, toda la línea 1900 de Renault, que todavía no tiene colocadas las precámaras, pero los asientos también ya están terminados. Bueno, el asiento de válvula se deforma con el uso, más el de escape que trabaja con más solicitudes que el de admisión. No se deforman, la válvula golpea en temperatura en ese asiento y el asiento va perdiendo forma al igual que la válvula. Desde que se le sacó el plomo a la nafta, las válvulas ya vienen con un asiento de Estelite, un material muy duro, que es el que tiene que tener una válvula para trabajar con GNC. La válvula de escape sufre más, es cierto, teniendo GNC, pero en los equipos de quinta generación se ha optimizado el rendimiento y ya prácticamente no hay problemas. Habíamos hablado de los problemas que originaba la temperatura en la tapa de cilindros y habíamos dicho que el plano, la superficie, se torcía y habíamos mostrado la máquina que rectificaba esa superficie. Ahora bien, de la parte superior de la tapa de cilindros, donde trabaja el árbol de levas, tenemos el mismo problema. También ese túnel de leva se tuerce y la leva queda en tensión. Esta máquina lo que hace justamente es normalizar el alojamiento del túnel de levas y evitar que se vaya a cortar el árbol de levas por trabajar en un alojamiento que no está alineado. Bueno, esto es uno de los controles que se hacen en todas las tapas de cilindro, que luego de rectificarse los asientos se controla el vacío. Esto es un vacuómetro, es una máquina que toma el vacío, produce adentro del conducto, en este caso de admisión, y bueno, a todas las válvulas le hacemos ese control para estar tranquilos de que sella como tiene que sellar. Esto es lo que reemplaza al azul de Prusia que históricamente se usaba para controlar los asientos. Bueno, otro de los elementos de diagnóstico que tenemos para las tapas de cilindros es esta máquina que hace las pruebas hidráulicas. Tiene un circuito de agua caliente que lo comanda una caldera. Se hace circular el agua hasta que llega a temperatura de trabajo y después se le da presión. Le damos normalmente 6 kilos de presión y entonces a través de este acrílico podemos ver si tenemos alguna fisura en la tapa de cilindro. Yo siempre digo que no es concluyente el resultado de este análisis porque la situación de trabajo de la tapa de cilindros en el motor
es mucho más solicitada que lo que podemos llegar a hacer en esta máquina. Bueno, Javier, creo que lo fundamental de tapas de cilindro más o menos lo vimos. En una próxima entrega vamos a ir a cilindros, la rectificación, el bruñido y cigüeñales. Hay bastante para hablar de los motores. De acuerdo, el agradecimiento enorme para Daniel Casalini y toda la gente allí en la rectificadora. Bueno, nos vamos a la primera tanda publicitaria. Como siempre, nos vamos en otra oportunidad con publicidades de antes, viejas. Con esta pausa del 404 del Peugeot, del León que ruge, el 44, nos vamos a la primera pausa comercial. Dale. Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grolsch. Hola Javier, para nosotros todo el equipo de Casalini Rectificaciones es una alegría formar parte de un nuevo ciclo de Todo Autos TV y vamos a tratar de aprovechar nuestro espacio para mostrar un poco lo que hacemos, de qué forma lo hacemos y despejar algunas dudas y aclarar conceptos de la audiencia con respecto a nuestro tema, que es la rectificación de motores. Para eso los invitamos a que visiten nuestra página www.casalinirectifica.com.ar o al Facebook de Todo Autos TV. Ahí pueden hacer todas las consultas y vamos a tratar de aclararlas. Bueno, me dicen de la producción que la mayor cantidad de consultas son respecto a tapas de cilindro, que está bien, es normal que eso suceda porque es lo que más se rompe. La tapa de cilindro es un lugar de solicitudes extremas, es donde se genera toda la temperatura del motor y es la que primero se queda sin agua, porque justamente es la tapa de cilindro, es la parte más alta del motor y por vaso comunicante, cuando falta líquido refrigerante, lo primero que se queda sin las posibilidades de hacer la transferencia térmica es la tapa. Este es el cielo de la tapa de cilindros, tiene una válvula más grande que es la válvula de admisión, que admisiona o ingresa los gases al cilindro. La más pequeña es la válvula de escape, por donde después de haber sido combustionados los gases escapan. Esta es una tapa de un motor Corsa de 8 válvulas, o sea 2 válvulas por cilindro. En los motores más modernos ya vamos a encontrar que tenemos 3, 4 y hasta 5 válvulas por cilindro, lo que optimiza el trabajo porque al crecer el área valvular el motor tiene más posibilidades de respirar, menos esfuerzo para ingresar y para sacar los gases. La superficie de la tapa de cilindros se hace con una terminación espejo, una terminación con un muy buen acabado, porque las juntas que están viniendo ahora son metálicas, son muy rígidas y entonces nos obligan a tener una muy buena terminación en el acabado de la rectificación. La máquina que utilizamos para rectificar asiento de válvulas tiene como característica que se desplaza sobre colchón de aire
tanto la mesa como el cabezal. Entonces se centra con muchísima facilidad. La herramienta con la que vamos a rectificar el asiento es esta pastilla que tiene la forma del asiento cuando salió de fábrica. Eso nos garantiza no solo el sello del asiento, sino el rendimiento del motor, porque la forma de ese asiento va a hacer que el vehículo fluje igual que cuando salió de fábrica. Todos los asientos que se rectifican acá los vamos a probar con un vacuómetro. Esta es una válvula de admisión con un asiento que está recién rectificado y poniéndole vacío nos damos cuenta que está sellando perfectamente. Bueno, en próximas entregas vamos a ahondar sobre cómo se realizan los distintos procesos para reparar una tapa de cilindros y el motor en general. Nos queda la... A ver qué pasa, ¿molesta el ruido? ¿No? Nos queda la recomendación para el usuario de usar siempre refrigerante, no usar agua, sino el líquido refrigerante que el fabricante indica, y hacerle el mantenimiento al auto, que su mecánico le revise el estado de las mangueras, las abrazaderas, la bomba de agua, y así se va a evitar algún problema de temperatura en su motor. Cualquier consulta, no lo duden en comunicarse con el Facebook de Todo Autos TV o la página de Casalini, www.casalinirectifica.com.ar.